El Partido Popular y el PSOE en el ámbito de la Unión Europea son exactamente lo mismo. Conocen un matrimonio que coincida en 9 de cada 10 asuntos. Piense lo mismo. Que ahora estemos en una situación de emergencia mundial, una amenaza existencial y que tengamos que poner en peligro y sacrificar nuestras economías para no irnos a la catástrofe apocalíptica, esto es una mentira sectaria que se basa en una fe de sustitución. Yo quiero advertir a la gente que cree que los que toman las decisiones últimas son gente racional y gente razonable, que se lo quite de la cabeza, que hay países y hay bloques y hay imperios que se suicidan y que Europa está haciendo eso y que nosotros no lo vamos a permitir. Los woke, la izquierda actual, que es woke, tiene que plantear algo que la derecha no pueda admitir, porque sin antagonismo la izquierda no crece. Europa es hoy un laboratorio de las agendas globalistas en el mundo. Socialistas y populares, sumisos a la cultura woke, imponen a los países miembros de la Unión Europea las políticas que ya se han revelado como contrarias al interés general de los ciudadanos. Solo los patriotas europeos son hoy el muro de contención de un rodillo progre que, sin embargo, empieza a dar evidentes muestras de flaqueza. Para hablar de todo ello, tenemos hoy en este podcast, en Clave Nacional, a Juan Carlos Girauta, abogado, escritor, profesor de ISEP y desde el pasado junio eurodiputado por Vox. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Queríamos empezar preguntándote, socialistas y populares coinciden, si no me equivoco, en más del 80% de las votaciones en Europa. ¿En qué medida cree que daña esto objetivamente los legítimos intereses de nuestro país? Bueno, mire, coinciden en el 90%, 89%, coinciden en el 89%. Y como acostumbra a decir con mucha gracia Jorge Buxadé, ¿ustedes conocen algún matrimonio que coincida en 9 de cada 10 cosas? 9 de cada 10 asuntos que implican, bueno, ¿cómo gestionamos lo de los colegios? ¿Conocen un matrimonio que coincida en 9 de cada 10 asuntos? ¿Piense lo mismo? Bueno, pues esto demuestra que lo del PP y el PSOE es más que un matrimonio. Tienen más afinidad que un matrimonio. Entonces, cuando uno comprende que están votando lo mismo, que la Agenda 2030, que es una amenaza a la... No, si solo se leen los puntos principales, los objetivos, pues claro, ya se ve que es buenismo, ¿no? ¿Quién va a negarse a esto? Pero cuando uno ya va al fondo, ya va viendo que este es la locomotora de legitimación como proyecto mundial, que tira de unos cambios de políticas que son terribles y lo han sido en la pasada legislatura para el sector primario. Ha afectado a la agricultura, a la ganadería y a la minería. Pero en el caso de la agricultura es terrible, porque además se ha combinado con la incoherencia de favorecer a países terceros a los que no se les exigen los mismos requisitos, las mismas normas durísimas de control de calidad sobre los productos que se exigen a los españoles, en este caso, o al resto de los europeos. Uno va, no sé, a Gran Canaria, ¿no? Y le dicen, yo he ido varias veces ahí, y te dicen, oye, necesitamos desaladoras, necesitamos agua para el campo. Bueno, pues el gobierno no les instala la desaladora. Ahora, el gobierno paga desaladoras en Marruecos. El gobierno español financia desaladoras en Marruecos. Bueno, el por qué una serie de gobernantes empiezan a tomar decisiones contrarias a los intereses de sus países se podría explicar con un trasfondo ideológico político nuevo que es, bueno, es que yo creo en los Estados Unidos de Europa y en esa medida... no, pero es que esto daña a toda Europa. Esto daña a toda Europa.
O bueno, es que yo creo en la humanidad. Entonces, como yo creo en la humanidad, pues si es en la humanidad, ponnos las mismas condiciones a todos. No, es que ellos vienen de más atrás. Bueno, pero usted le ha votado a alguien para que usted promueva la agricultura marroquí. Usted, en primer lugar, no dañe a la agricultura española. Y si usted pone condiciones tan duras a los agricultores españoles, hombre, quien no las cumpla, que no pueda vender en España, ¿no? Bueno, pues no. Entonces, esto que es un perjuicio inmenso a un sector que es crucial. Se ha dado muy poca importancia al sector primario en los últimos años, al sector primario europeo, porque esto ya es mi opinión, pero es una opinión fundada en lecturas, ¿eh? Yo creo que hay un proyecto, una utopía, que siempre es distopía, globalista, que consiste en redistribuir el trabajo en el tablero mundial. Y en Europa no hacer nada en el sector primario y eventualmente tampoco en la industria. Es decir, que es como un gran espacio de servicios, ¿no? Y también, finalmente, quizá de ocio, nada más. Pero bueno, esto ya tiene un poco de especulación mía. Yo creo en lo que digo, pero reconozco que otros pueden decir, hombre, esto no es verdad. Ahora, lo que estamos viendo es que todo lo malo que le han hecho a la agricultura y a la ganadería, que quieren eliminarla, por cierto, quieren que comamos carne sintética porque resulta que el metano de las vacas provoca el cambio climático. El cambio climático, lo del efecto invernadero, no sé si la gente sabe que el CO2 es el 0,04% de la atmósfera y de que las actividades relacionadas con el hombre son las que provocan entre el 3 y el 4% de ese 0,04%. O sea, si pusiéramos de acuerdo a todo el planeta para que hiciera este cambio radical y renunciara a algunas industrias, lo que sucedería es prácticamente nada, porque el efecto sería insignificante, ¿no? Ahora, es que lo peor es que ni siquiera vamos a poner de acuerdo a las partes que más contaminan, que son la China, Rusia, Estados Unidos, que desde luego no se va a sumar. Entonces, ese sacrificio que se exige a los europeos, ¿son conscientes del daño que hace? ¿Son conscientes de que si hay un sector industrial que es casi como la nobleza de los obreros, es el de los obreros de la industria del automóvil, y que se lo van a cargar? Que hay decenas de miles de despidos en ese sector ya en Europa y que esto va a llegar a España. ¿Y saben por qué? Porque se ha puesto una fecha a partir de la cual no se podrá comprar ni vender un coche de combustible, de combustión, con motor de combustión. El año 35. Claro. El año 35, si uno piensa en términos personales, dice, bueno, faltan 10 años, ya veremos lo que hago, yo sigo con lo mío. Pero si uno gestiona industrias, esto ha obligado a la industria automóvil a meterse en el desarrollo de coches eléctricos que les ha llevado a la sobreproducción, porque la demanda no los ha seguido. Lo cual ha conducido, lógicamente, a un golpe financiero tremendo a esa industria. Es decir, que así como la legislatura anterior ha sido la legislatura de acabar con el sector primario, esta que viene ahora parece la legislatura de acabar con la industria. Y claro, yo recuerdo que decían, no, pero seguro que va a haber resistencias, como se ha visto, que hay millones de coches eléctricos que están deteriorándose a la intemperie porque no los compra nadie, y luego está China, que los hace mucho más baratos, y si les obligas a la gente a comprarlos, comprarán chinos. O sea, has matado a la industria del automóvil europea. No puede ser. ¿No puede ser? Lo primero que ha hecho
la vicepresidenta Teresa Rivera, lo primero que ha hecho al llegar ha sido reafirmarse en la fecha, en el deadline, en la fecha límite, en el año 35. Es decir, sí van en serio. Yo quiero advertir a la gente que cree que los que toman las decisiones últimas son gente racional y gente razonable, que se lo quite de la cabeza. Que hay países y hay bloques y hay imperios que se suicidan y que Europa está haciendo eso y que nosotros no lo vamos a permitir. Me interesa mucho, Juan Carlos, que nos hagas un retrato político de Ursula von der Leyen, con quien es especialmente crítico, no solamente a nivel personal, sino todo el grupo de patriotas, y en concreto su actitud con el gobierno de Pedro Sánchez. Diríamos que es una actitud de colaboración o casi de complicidad. Bueno, von der Leyen es la encarnación de un perfil muy peligroso en la política contemporánea, que es quien se sube a los votos de los conservadores, la derecha tradicional, ¿no? Y desde ese atalaya empieza a desarrollar las políticas que defiende el adversario político y a ejecutarlas con más convicción que el propio adversario político. Lo cual se explica, digamos, a partir de varios niveles. Hay un nivel que es el nivel occidental, el nivel más grande. A nivel occidental hay una conversión de la derecha tradicional a la socialdemocracia. Esto tiene una explicación y me gustaría ofrecerla de un modo que resulte comprensible y breve. El wokismo funciona a base de ampliar lo que es admisible para el público, lo que se llama la ventana de Overton. Ellos, cuando hay una conformidad de izquierda y derecha sobre algún tema, los woke, la izquierda actual, que es woke, no es marxista, es post-marxista, tiene que ampliar la ventana, tiene que plantear algo que la derecha no pueda admitir. ¿Por qué? Porque sin antagonismo la izquierda no crece. La izquierda necesita una épica de la que tras la caída del muro de Berlín carece. Entonces su épica nueva, su épica de sustitución, es la del catastrofismo climático, el movimiento anticarne, la ideología de género, etcétera. Y en cada país ciertas especificidades. En España pues son antitaurinos, son negros legendarios, etcétera, ¿no? Que en cada sitio, pero luego hay unas causas que son comunes en el conjunto occidente. Entonces, como ellos, si llega al acuerdo, amplían, la derecha convencional ha hecho de forma sistemática, desde hace más de una década, lo siguiente. Primero, quejarse. Y luego, ante las acusaciones de lo que ellos no quieren ser, retrógrados, en realidad sois ultras, en realidad no sé qué tal, pues nosotros decimos, bueno, pues al fin y al cabo, pues claro, en la lógica woke se acaba coincidiendo con ellos. Es decir, la única manera de que no te succionen, de que no te atrapen con su imán, es que tú no compartas los esquemas mentales con ellos, que tú no compartas las categorías de ordenación de la realidad con ellos, que tú no compartas el lenguaje con ellos. Pero si tú lo compartes para no crear conflictos, los vas a tener siempre porque, es decir, los tendrás siempre porque el otro necesita el antagonismo. Y cuando le des la razón, irá más lejos. Por eso siempre van a ir más lejos. Bien, este desplazamiento ha hecho que la derecha convencional ocupe ahora el lugar que ocupaba la socialdemocracia hace 20 años o 25. Con lo cual, había todo un espacio que no deja de ser el espacio del sentido común, porque la gente por principio y por sentido común es conservadora. Un espacio que se ha llenado con esto, llámale nueva derecha si quieres, o llamarle patriotas, que es como le llamamos nosotros. Patriotas, bueno, en el sentido de que una de las cosas que hay que parar primero es el vaciado de la soberanía de los Estados-nación. Porque sin Estado-nación hay una pérdida de legitimidad en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con esa derecha que tan bien representa a Ursula von der Leyen.
O sea, ella está, digamos, en ese perfil. Dentro de este perfil puede ser más o menos simpático. Ella es una verdadera borde, es una especie de efigie que se queda, bueno, se enjuta con una mojama y está ahí inmóvil, inalterable ante cualquier cosa que se diga, y después, cuando se pronuncia, sienta cátedra, desprecia la voluntad de los representantes de millones y millones de europeos. A nosotros, tercer grupo del Parlamento Europeo, nos han hecho el cordón sanitario, no tenemos un solo vicepresidente, mientras que hay vicepresidentes del grupo en el que está Podemos, por ejemplo, o Sumar. Y lo hace con una autoridad de la que carece. Es decir, lo hace por el poder que se ha arrogado esta comisión. Pero no tiene esa autoridad legítimamente. No puede hacerlo. Entonces, si todo esto se está consintiendo, es, entre otras cosas, porque los personajes como von der Leyen son el ejemplo perfecto en cuanto al contenido, de la derecha convencional, que va a ir desapareciendo, por cierto, merecidamente, y son a la vez, en el caso de ella, es el tipo de perfil dentro de estos que además es terriblemente arrogante, lo cual lo comparte más con la izquierda, con la autorreconocida como izquierda, ¿no? En el fondo son lo mismo, llegamos a la misma conclusión. Margallo es un hombre que dice que la Agenda 2030 es el catecismo, y se lo cree de verdad. Bueno, a ver, hay que hacer una labor explicativa para la gente de lo que implica la adhesión inquebrantable a la Agenda 2030 y sobre todo a la deriva personal, intelectual e incluso moral que supone el adscribirse siempre a ese paso más, un poco más tarde, pero indefectiblemente dar siempre el paso que te exige la izquierda, porque esto es lo que ha dejado el espacio sobre el que vuelve a crecer el sentido común, que es Vox en España. Hemos hablado ya en la conversación de que Europa, lo podíamos decir así, es una especie de laboratorio de esa Agenda 2030 sí, y de las políticas woke. ¿Qué influencia crees que puede tener la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas? Bueno, son dos preguntas, ambas son muy ambiciosas y yo por resumir te diría que la victoria de Trump es decisiva, absolutamente decisiva. De hecho, es providencial, porque a Trump le intentaron matarlo en la campaña y le pasó el disparo rozando porque giró la cabeza y le rozó la oreja. Es decir, que es providencial que sobreviviera y es providencial que haya ganado. En primer lugar, desautoriza a toda la prensa mainstream y a todos los generadores de opinión convencionales que daban por hecho que ganaba Kamala Harris, que era la apuesta del PSOE y del Partido Popular en España. Quienes apostábamos por Trump éramos los de Vox. Por tanto, tenemos, en primer lugar, motivos para la esperanza por eso, pero sobre todo porque el hecho de que el presidente más poderoso del mundo llegue con la agenda que llega él ahora, con la experiencia que ya ha acumulado, con lo que ya ha aprendido sobre las malas artes del contrario y sabiendo que es una presidencia, una legislatura, un mandato y ya. Es su segundo mandato, es un mandato y ya no se volverá a presentar. Tiene la edad que tiene y está decidido a atajar, a cortar, a arrancar de raíz, uno por uno, todos los grandes males woke que hemos ido comentando a lo largo de esta entrevista. Sin olvidar una terrible amenaza a la seguridad, a la ley, al orden, a la paz social, a la cultura, que es la inmigración ilegal masiva y los sucesivos periodos de regularización de masas de inmigrantes ilegales masivamente, ¿no?
los estados de derecho no pueden funcionar así. La ley está para cumplirse. Entonces, yo, cuando oigo las discusiones que se plantean sobre este asunto y que se suelen llevar hacia el ámbito moral, pues está muy bien, ¿no? Hacia el ámbito moral, pero quiero que observen lo que están diciendo los que defienden esa posición, o los que atacan la nuestra. Nuestra posición es: la inmigración ilegal masiva hay que pararla y devolverla al que esté ilegalmente, porque en España solo se puede estar legalmente, ¿no? Bueno, entonces nos llaman racistas, fascistas, xenófobos y tal. Yo quiero que se den cuenta que quien hace eso está defendiendo la bondad de lo ilegal. Y si no, que intenten a convertirlo en legal. A ver qué les parece a nuestros socios europeos. Que tengan las narices de decir que es legal entrar en España por cualquier medio y de cualquier manera. A ver qué les dicen los socios franceses, a ver qué le dicen los socios italianos, los socios alemanes, austríacos, suecos, tal. Países que han sido muy buenistas y que uno por uno se van dando cuenta de lo que representa la creación de los grandes guetos, el entrar sin aceptar la ley del país donde entras. Bien, este es un problema que no habíamos mencionado y hay que mencionar, porque es un problema urgente. Es un problema muy importante y es uno de los que la llegada de Trump, digamos, ataja para los Estados Unidos, o atajará para los Estados Unidos, pero que en Europa ya hay una izquierda que ha empezado, fíjate cómo son, fíjate si tiene poca autoridad moral ya la derecha convencional, que el asunto, dentro de los del consenso se ha planteado desde la izquierda. El tío más sectario de la izquierda más woke, que no es de la Unión Europea, pero es Occidente, que es el británico, lo ha planteado abiertamente, pero lo ha planteado en unos términos que si tú los utilizas hoy aquí en España, te dirán que eres un fascista y un conspiranoico. Por luego critican la teoría de la gran, ¿cómo le llaman? La gran sustitución, ¿no? El reemplazo, el gran reemplazo. La teoría del gran reemplazo, y quien acuña la frase el gran reemplazo y el libro El gran reemplazo y desarrolla esto, es un señor de izquierdas también, que por cierto, lo del gran reemplazo sí que no es conspiranoico, como dice siempre el País, el ABC del Mundo, es decir, la prensa convencional, que dicen que esto es conspiranoico. No, si quien lea a este señor, que se llama Camus, como Albert, pero este es otro, se llama Camus, este señor explica esto como un suceso derivado de unas circunstancias de manera espontánea, debido a razones plurales, pero no con un grupo de gente decidiendo vamos a hacer esto. Sin embargo, Starmer sí que dice que es eso, Así que es lógico, porque ¿quién sufre más las consecuencias de la inmigración ilegal masiva? La gente que tiene menos fuerza financiera, de protección, la gente con menos recursos, la gente que vive en barrios problemáticos, la gente que tiene dificultades para encontrar trabajo. Estos sufren más y estos son los votantes naturales de la izquierda, que es mentira. Estos son los votantes naturales ahora de Vox, pero bueno, que históricamente lo han sido. Entonces, cuando la izquierda se pregunta, ¿cómo es que hemos perdido a estos votantes? ¿Cómo es que todos nuestros votantes, la franja mayoritaria está por encima de los 55 años? Algo habrás hecho mal. Entonces lo piensan, ¿qué hemos hecho mal? Esto. Es que resulta que les hemos fastidiado con esto, que ahora sus calles son inseguras, que las chicas no pueden salir solas, que tienen una competencia cuando buscan un puesto de trabajo y el otro cobra menos, además, y bla, bla, bla. Entonces todo esto hace que la izquierda
reaccione, y como la izquierda tiene la hegemonía cultural, en el momento que ellos lo digan ya de manera seria, entonces los partidos como el PP lo dirán también. Ahora no se atreven a decirlo. Ahora dicen, estos de Vox no tienen corazón. ¿Pero qué corazón? O sea, cambia la ley. A ver si te dejan. A ver si te dejan. Y si no, lo que estás sosteniendo es muy feo. Que es que lo bueno es incumplir la ley. Sí, de verdad. Eso es lo que está diciendo el PP, que lo bueno es incumplir la ley. Que es legal lo ilegal, que es legítimo lo ilegal. ¿Eso dice? Un asunto, desde luego, interesante y para la reflexión. ¿Qué desafíos y problemas comunes europeos está liderando el grupo de patriotas al que, como decía, pertenece Vox? ¿Y qué acuerdos y desacuerdos hay con el anterior grupo de socios europeos, que es ECR? Bueno, mira, debo decir, sobre todo, para terminar con este punto, ¿no? Las relaciones con ECR son extraordinarias. La principal fuerza de ECR es la italiana, ¿no? Fratelli d'Italia, y la relación personal entre Meloni y Santiago Abascal es excelente. Lo cual no solo es muy importante para Vox, para el crecimiento de los partidos que están esgrimiendo el sentido común frente a la deriva hacia la izquierda de la derecha convencional, sino que es importante también en la medida en que Santiago Abascal, nuestro presidente, acaba de ser nombrado presidente del partido Patriotas por Europa. O sea, porque el grupo Patriotas por Europa nació antes que el partido y es muy joven, ha nacido con esta legislatura. Bueno, ahora es un partido y lo preside él. Entonces, el hecho de que la interlocución entre el presidente de Patriotas por Europa y la principal líder de ECR, la que tira de ECR, sea tan fluida y sea tan amistosa, es muy bueno para el acercamiento. Acercamiento en lo programático ya lo hay. Hay un acercamiento total porque todo lo que es, digamos, cuestión de contenidos, votamos lo mismo siempre. Por tanto, ya la hay, ¿no? ¿Dónde puede haber una discrepancia? Una discrepancia en algo que concierne a los intereses concretos de un país, y eso yo lo puedo entender. Yo entiendo que para alguien que es presidente de un gobierno, lo primero es su país. Lo entiendo. Incluso sin ser presidente del gobierno, que lo primero sea tu país, lo entiendo. Pero lo dejo ahí, quiero decir que no hay diferencias. La gente que se empeñe en buscarlas no las va a encontrar. Y cuando las busca, por ejemplo, Feijóo, que ahora hace ver que él es el interlocutor con Meloni, cuando en fin, todo el mundo sabe que la relación de Meloni con Santiago Abascal es anterior al triunfo de Meloni y es directísima y estrechísima. Feijóo se intentó poner él ahí en cuanto Meloni fue un personaje reconocido porque no solo ganó las elecciones, sino que empezó a presentar resultados. Por ejemplo, redujo en 2/3 la inmigración ilegal. En Italia, que está igualmente expuesta a las oleadas migratorias del Magreb, igual de expuesta que España. Pues lo ha reducido 2/3, con mucha inteligencia. Y nadie puede decir, oiga, es que estas políticas que está aplicando son... ¿no? Estas políticas... ¿Tú has oído que alguien diga algo en contra de estas políticas? O sea, que se puede hacer. Bien, claro. ¿Qué decía Feijóo? Decía, Meloni es europeísta y Vox no. Meloni y Santiago Abascal, Fratelli por Italia y Vox son igual de europeístas. Quieren una Europa en la que no se borre la soberanía de los Estados-nación, porque solo desde la preservación de esa soberanía se puede pactar de verdad defendiendo los intereses de todos.
Por lo tanto, y en esto está totalmente de acuerdo Giorgia Meloni. Entonces, que uno ponga el término europeísta en un discurso o lo quite, que uno agite la bandera de Europa o no la agite, es una cosa simbólica. Hay que ver si detrás del símbolo hay una realidad o no. Y la realidad es esa. En ECR y en Patriotas, y no digamos en los soberanistas, existe la convicción de que disolver el Estado-Nación, disolver la soberanía del Estado-Nación es un grave error, entre otras razones porque quita legitimidad democrática a los representantes. Es decir, que ¿cómo te diría? El borrado paulatino de legitimidad democrática no es muy perceptible. Tienes que ver el proceso entero y entonces te das cuenta de cómo se degrada. Porque cómo se degrada la representatividad, la legitimidad de una Comisión Europea. Porque, bueno, pero ¿por qué hablan como si fueran un gobierno? Bueno, vamos a ver. Tienen la iniciativa legislativa ellos. Son personas, una por Estado. Que también es raro, una por Estado, ¿por qué? Si son estados de tamaño muy distinto. Bueno, eso parece que representara la soberanía, ¿no? No, porque este uno por Estado lo han colocado ahí los gobiernos, no lo ha colocado la gente votando. Tú vas a decir, no, pero estos gobiernos sí los han votado. No, bueno, los han votado o no, porque cuando caiga el gobierno de Sánchez, esta señora seguirá siendo vicepresidenta de la Comisión Europea. Las decisiones que toma el Consejo, que son definitivas y pasan por encima de cualquier cosa que resuelva en otra institución, pues, por ejemplo, si se toman por mayoría y no por unanimidad, están violando la soberanía de algún Estado-nación. Si tú además has creado una situación de dependencia financiera porque estás dentro del sistema euro, ya ni te cuento. Ni te cuento si has entrado en la maquinaria aquella de la deuda infinita, la deuda eterna, el grifo siempre abierto, que es lo que teníamos, es lo que tuvimos, es lo que ha hecho que España acumule la deuda que ha acumulado. Y, hombre, nadie puede decir que hay un porcentaje que te marca la deuda máxima de la prudencia. Lo que hay que mirar es la capacidad de los estados para reducir esa deuda. Y bueno, parece que España va aumentando la deuda, no la va reduciendo, la va aumentando. Y hay otros estados que están en situaciones parecidas y a los que se les amenaza con que no les van a llegar ayudas. O sea, si tú no me aceptas mi programa ideológico, te quedas sin ayudas que otros países miembros iban a tener. Es que tiene muchos problemas el disolver la soberanía. Es verdad que la moneda única, en términos generales, ha funcionado muy bien la moneda única. O sea, es mucho mejor tener euros que tener pesetas ahora mismo. Sí, es verdad. Pero seamos conscientes de que hemos cedido mucha soberanía. Por eso, digamos, los británicos ni se lo plantearon. Es decir, les pareció imposible renunciar a la política monetaria. Claro, si tú no eres el dueño de la política monetaria, pues tienes ahí unas limitaciones muy grandes que, insisto, que son conocidas cuando decides estar en ese club, pero que cuando se convierten en amenazas para que tú sigas una senda ideológica, entonces tenemos un problema. Un problema de deslegitimación, un problema de deterioro de la democracia. Y en realidad el proyecto globalista, este proyecto de ingeniería social a nivel mundial, que digamos que Europa es un primer paso, ¿no? Y que no se va a llevar a cabo, gracias a Dios y a Trump, necesita ese borrado para poder hacer su operación a nivel global, porque si no, ¿cómo lo haces?
Ellos aspiran a un gobierno global, a un gobierno mundial, que ha sido una aspiración típica de locos, de utopistas, ¿no? Para llegar ahí tienes que saltarte muchas reglas democráticas que solo se respetan en el Estado-nación. Pues Juan Carlos Girauta, ha sido un placer tenerle en este podcast de Enclave Nacional. El gusto ha sido mío. Hemos aprendido un montón de cosas que seguramente muchos ciudadanos desconocen y acercándonos, por tanto, a la verdad, que es tan importante y que es la labor que deben tener los medios. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias a vosotros.